Muy buenas noches, profesora. Nuestro tema de investigación es la fascia. Hemos elegido este tema porque el ser humano está constituido para relacionarse de manera verbal con los demás. Entonces, encontramos dentro de nuestra investigación que la fascia es un trastorno del lenguaje. Y para conocer un poquitito más, vamos a ir en los conceptos que habla que la fascia se define como la pérdida o alteración adquirida del lenguaje debido a una lesión cerebral caracterizada por errores en la producción verbal, alteración de la comprensión y presencia de dificultades en la denominación. ¿En qué consiste? Consiste en la alteración del proceso de comprensión, formulación de mensajes verbales que resulta de un trastorno adquirido en el sistema nervioso central. Afecta tanto la expresión como la recepción del lenguaje, tanto a nivel auditivo como también visual, escritura. Estas lesiones, o sea, el trastorno de la fascia o el trastorno del lenguaje se da a consecuencia de lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro. Las personas con afasia pueden también tener otros problemas, como la disartría, apraxia o problemas de diglución. La afasia puede ser leve o grave. La gravedad de los problemas de comunicación depende de la cantidad de la ubicación del daño cerebral. Tenemos un ejemplo que una persona que ha sufrido derrame cerebral con frecuencia tiene problemas físicos, como la debilidad de un lado del cuerpo, que hacen que sea preciso el tratamiento terapéutico físico o ocupacional. ¿Qué es lo que investigan las personas que tratan con las personas que tienen problemas del lenguaje? Lo primero que ellos investigan es la comunicación, es el habla, la comprensión, la expresión, la comunicación social y la lectura y la escritura. ¿Cuáles son las causas del cual se produce la afasia? Encontramos que las causas de la afasia vienen a ser los infartos, las hemorragias, también la demencia y el Alzheimer. Lesiones traumáticas también a consecuencia de un accidente. También las personas al sufrir daños cerebrales quedan con problemas de la afasia. Vamos a nombrar algunos representantes que iniciaron la investigación de la afasia. Tenemos a Broca en 1861 nombrándola afemia. Luego Troussen introdujo el término de afasia en 1984 y Wernicke amplió el concepto de afasia encontrando zona responsable de la comprensión del lenguaje. Dice que la afasia afecta la capacidad para codificar y decodificar mensaje verbal, las capacidades en la formación del lenguaje inferior, como el análisis, la síntesis y la atracción y la simbolización. Bueno, entonces, hablando un poco de historia de afasia, encontramos que Paul Broca afirmó encontrar uno de sus pacientes que presentaba un impedimento del lenguaje expresivo, una lesión en el tercio posterior de la tercera circunvolución frontal izquierda. Luego Wernicke encontró uno de sus pacientes una lesión en tercio posterior de la circunvolución temporal superior izquierdo también. Entonces, estos son grandes historiadores que investigaron, iniciaron la investigación y fueron dándole un concepto a lo que es la afasia. Entonces los compañeros van a ir explicando un poquitito más de nuestro tema de investigación. Haciendo seguimiento al tema de afasia, llegamos al objetivo general, que es identificar la metodología empleada por los docentes de la Escuela de Educación Básica María Auxiliadora 1088, al tratar con alumnos del tercer grado turno tarde, con niños de 9 años que padecen trastorno afásico. Entre los objetivos específicos encontramos que
Debemos determinar el nivel de conocimiento que posee el personal de la Escuela María Auxiliadora sobre las dificultades específicas de aprendizaje que es afasia y sus estrategias de intervención. Caracterizar la disposición que presenta los y los docentes hacia la intervención específica de aprendizaje realizado a través de las adecuaciones curriculares desarrolladas dentro de la institución. Identificar los obstáculos que encuentra el personal de la Escuela María Auxiliadora para aplicar la intervención. Y por último sería evaluar la disposición y acompañamiento de los familiares en el proceso de intervención. Hola, mi nombre es Liz Rumi y le voy a hablar un poquito acerca de la afasia. La afasia es un trastorno causado por la lesión cerebral que afecta el procesamiento simbólico del lenguaje y se caracteriza por la presencia en grado variable de trastorno de comprensión, expresión, fluidez y repetición acompañada por alteraciones en la lectura o en el cálculo. Hay dos tipos diferentes de anormalidades del lenguaje infantil que son la afasia de desarrollo o un retardo o trastorno de adquisición normal del lenguaje, y el siguiente es la afasia infantil, que es una pérdida del lenguaje resultante de algún tipo de lenguaje cerebral producido antes de haber alcanzado su adquisición completa. La afasia de niños. Dificultades en la producción del habla y reducción del vocabulario empleado, dificultad para realizar operaciones de cálculos básicos, problemas de construcción de frases, problemas de lectura y escritura. La afasia también se clasifican en afasia de Broca, afasia de conducción, afasia de Wernicke. Y a su vez la afasia de Wernicke se divide en afasia de Wernicke tipo 1 y afasia de Wernicke tipo 2. Está la afasia subcortical, la afasia cruzada y la afasia de zurdos. Gracias. Mi nombre es Claudia Cubilla. Voy a hablarles acerca de la prevención de la afasia. Antes de referirnos propiamente a la prevención de la afasia, es de suma importancia entender y hallar el origen de ese trastorno y sus causas propiamente. Inicialmente, el aspecto físico del paciente. El ictus se encuentra entre las primeras afecciones conducentes para desarrollar la afasia, ya que el sistema cerebrovascular es intrínsecamente ligado a esta problemática. Los hábitos de salud, desde lo físico hasta lo psíquico, son fundamentales para evitar la afasia. Las prácticas de actividades relacionadas al acondicionamiento físico influyen fuertemente a una mente sana, así como los buenos hábitos del desarrollo intelectual forjan una mente sana también. En niños, especialmente, el evitar todo tipo de golpes, lesiones a nivel cráneoencefálico es importantísimo, pues cualquier accidente a ese nivel podría desencadenar en un trauma, incluso hasta con secuelas. Las teorías del psicoanalista John Bowlby dividió en 4 etapas. Primeramente, Me llamo Juan Ángelo Campos. Voy a hablar de la conclusión de afasia, basados en los conocimientos previos leídos en el material de apoyo de la cátedra sobre el tema, y como nuestro trabajo se basa en pacientes con esta patología, inferimos que las víctimas de afasia de Broca sufrieron daños en el lóbulo frontal del cerebro. Se caracteriza por ser una afasia no fluida, debido a la corta duración de las frases. Tiene que hacer un gran esfuerzo para hablar y el discurso suele ser en frases cortas y significativas. Las personas con Broca generalmente pueden entender el lenguaje de los demás. También son conscientes de sus
propias voces y cómo los escuchan los demás. Esto puede causarle una gran frustración cuando intenta producir frases más largas.